Gracias por preferirnos. Los invitamos a compartir en la próxima hora el contenido de Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. La deuda externa se incrementó en un 23.9% en el primer semestre del año con relación a igual periodo del año anterior, debido a la emisión de $750 millones de bonos soberanos por parte del gobierno en mayo pasado. El director general de Ganadería, Ángel Faxas, indicó que el gobierno invirtió 560 millones de pesos cada año a través de la Dirección General de Ganadería en programas para mejorar y fomentar la sanidad ganadera. La elaboración de una estrategia nacional de desarrollo a 20 años ha tomado un nuevo auge luego de las elecciones y con la conclusión en las consultas a la mayor parte de los sectores nacionales, ninguno de los cuales ha objetado su viabilidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación informó que el precio de los alimentos se incrementó un 5% en agosto a causa de las subidas en el coste del trigo, lo que supone el mayor aumento mensual desde noviembre de 2009. Banco Popular presentó ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de su Agenda Económica. Rosana Ruiz, un servidor, Henry Ebrar, un placer estar de nuevo con ustedes comentando, analizando la economía global y local, a ver si le tenemos algunas buenas noticias, como es la costumbre en el programa. Vamos a estar comentando, obviamente, una serie de parámetros y como se le habían prometido, vamos a comentar primero, Rosana, si me permite, sí, cómo no, el tema de la conferencia que dio el economista intelectual Jacques Attali de Nacional Francesa el pasado lunes por la noche en el Palacio Nacional, a invitación del presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, y donde obviamente ha sido muy interesante el planteamiento que ha hecho el doctor Jacques Attali. Básicamente había centrado su conferencia sobre dónde estamos a nivel global con la crisis y es verdad que su exposición brillante, como era de esperar en el caso del señor Jacques Attali, nos ha permitido entender un poquito mejor de que la situación todavía sigue pero muy complicada a nivel mundial, y lo que estaba planteando como idea principal de su conferencia el señor Attali, de que realmente una de las principales razones de la crisis económica mundial es que, a diferencia de otros tiempos donde la economía realmente se mantenía dentro de las fronteras de un país, por tanto existían autoridades que tenían la capacidad de poder actuar, de supervisar o de no supervisar determinada economía. Hoy en día la economía es tan globalizada que, en ausencia de gobierno global, de policía global, de justicia global, es muy difícil aportar una respuesta a la crisis actual. Dentro de muchos de los temas, de las posibles pistas que había mencionado para los países sortear esta crisis, temas como el crecimiento económico, el crecimiento de los ingresos a través de un aumento del gasto público, o al revés, programas de austeridad, que parece ser la vía que está tomando Europa, el tema de la inflación, que permite entonces, que es un impuesto caro, pero que permite disminuir el peso de la deuda. Hasta mencionó un tema que esperamos todos que no sea una vía de resolver la crisis mundial, que son las guerras. Fue muy interesante su puntualización de cómo básicamente la crisis que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial desembocó en el conflicto que conocemos como la Segunda y esperamos la Última Guerra Mundial, que de cierto modo
terminó resolviendo un problema económico con todas las graves consecuencias que conocemos. Entonces fue interesante todo este planteamiento, decir que la República Dominicana tiene una posición muy importante geográficamente hablando, que es importante para otros países como obviamente los Estados Unidos, pero también la Unión Europea, de que una República Dominicana fuerte garantiza estabilidad en la región y instó a las autoridades dominicanas en asumir este papel de liderazgo en la región, tratar de conectarse más definitivamente sí con Asia, que es un tema que hemos tocado por ejemplo, en el programa de ayer con Eddie Martínez. Y finalmente hubo un conversatorio realmente fascinante por su formato, al finalizar una sesión de preguntas y respuestas, creo que el presidente de la República no pudo resistir la posibilidad de conversar directamente, y hubo una especie de ping-pong intelectual y económico a la vez entre el presidente de la República y el señor Attali, que recordemos ya es oficialmente asesor del Ministerio de Economía, ya ha sido contratado, que ustedes lo tengo que mencionar. Y ahí al final de este intercambio, el señor Attali terminó confundiendo quizás un poquito a la audiencia. Hubo como un comentario fuerte de los participantes cuando el señor Attali mencionó de que quizás una de las vías más viables para la República Dominicana era aumentar el endeudamiento, entiéndose de que al tener una deuda que pesa más o menos el 40% del PIB, había espacio para llegar hasta el 60%, que eso no dejó de preocupar a muchos de los presentes. Es interesante, por lo que nos enteramos después, que precisamente el día después de la conferencia hubo una nueva reunión para aclarar el tema, y ahí lo que sí puntualizó, y es importante, por eso quiero hacer el comentario, puntualizó el doctor Attali, de que si bien es cierto hay espacio para crecer la deuda, cuando está en 40 puede llegar al 60, siempre y cuando existan dos condiciones que no son el caso de la República Dominicana. Uno, que debe haber una presión fiscal tributaria por encima del 30%, nosotros estamos a la mitad, vamos a decir oficialmente, pues saber si está bien medido o no es otro debate. Y dos, tiene que ser un país con una moneda dura, que no es lo mismo tener una deuda en dólares o en euros y tener peso dominicano como divisa, por lo que también recomendaba poder desarrollar el ahorro interno para que entonces el endeudamiento se pueda hacer más local que foráneo. De ahí la importancia de seguir modernizando el sistema financiero, que yo creo que en eso sí la República ha habido Dominicana avances ha avanzado. En crédito público, sí. Bueno, Henry, antes de que termine este primer segmento y comencemos a entrevistar a nuestro amigo, colaborador de Agenda Económica, José Manuel Valiente, excelente economista, asesor externo del Banco Central, pues quería referirme a lo que realmente me extrañó sobremanera, y es este encuentro de los banqueros con el expresidente de la República, Hipólito Mejía. Primero como que dije, pero ¿estamos en medio de campaña o no de campaña? Y escuchar a los banqueros de una manera global, definir lo que fue la actuación del presidente Mejía con relación a la crisis del 2003, todavía me extrañó más, porque si bien es cierto que todo el mundo está de acuerdo con que había que hacer un salvamento para que no colapsara el sistema de pagos y el sistema financiero, no es menos cierto que el costo de la modalidad utilizada de monetizar brutalmente la economía y triplicar la emisión monetaria representó para este país más de 1,5 millones de pobres, una devaluación brutal, alta inflación, decrecimiento negativo. El costo que han pagado los dominicanos ha sido grave por la forma y el mecanismo inadecuado que se utilizó para resolver la situación. Si usted hubiese cogido, presidente Mejía, esos depositantes de Baninter en el Banco Central y le entrega papeles y no monetiza brutalmente la economía para que exista fuga de capital, inflación y devaluación, y gradualmente le da papeles para que puedan recibirlo en un plazo X, efectivamente, señores, no hubiésemos tenido el aumento de la pobreza que sostuvimos de casi 7 puntos porcentuales, no hubiésemos tenido que pagar el costo alto de una inflación que erosionó el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores dominicanos.